Bienvenido a 4 ejemplos de determinación de límites básicos. Primero tenemos el límite como x enfoques menos 2 de 4. Así que aviso, para este ejemplo estamos utilizando la función constante f de x igual 4 para determinar este límite. Entonces, comencemos por mirar el gráfico de esta función constante. Es una línea horizontal que pasa a través de y igual 4. Y aquí es donde x igual menos 2. Y aviso, a medida que nos acercamos a menos 2 desde el lado positivo o el lado derecho, y a medida que nos acercamos a menos 2 desde el lado izquierdo o el lado negativo, no solo el valor de la función se acerca a 4, siempre es 4 porque tenemos la función constante. Y, por tanto, este límite es igual a 4. Pero esto presenta un punto importante al determinar los límites. El límite como x se aproxima c de f de x igual f de c significa que podemos determinar este límite realizando sustitución directa con x igual c si f de x es continuo sobre un intervalo abierto de a b que contiene c. Lo que significa que debemos ser familiares con los tipos de límites que se pueden determinar usando sustitución directa, sabiendo dónde las funciones son continuas y no continuas, y si una función es continua en todos los números reales, siempre podemos determinar el límite realizando sustitución directa. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos el límite como x aproxima 3 de x, lo que significa, otra vez, nuestra función es f de x igual x gráfica aquí, que sería la función de identidad. Pero porque esta es una línea, que siempre es continua en todos los números reales, podemos simplemente realizar sustitución directa para determinar este límite. Por lo tanto, si sustituimos 3 por x, aviso como el límite es igual a 3. Para entender lo que está pasando gráficamente, aquí es donde x igual 3. A medida que nos acercamos a x igual 3 desde el lado derecho o positivo, y al acercarnos al 3 desde el lado izquierdo o negativo, en ambos casos estamos acercando el valor de la función de 3. A continuación, tenemos el límite como x aproxima 4 de 2x más 3. Una vez más, aviso, la función es una línea donde tenemos f de x igual 2x más 3, que de nuevo es continuo sobre todos los números reales. Y, por tanto, podemos determinar este límite realizando sustitución directa, que solo sería menos 2 por 4 más 3, que sería menos 8 más 3 o menos 5. Entonces, el límite como x se acerca a 4 de 2x más 3 igual menos 5. Estamos analizando el gráfico. Aquí es donde x igual 4. Aviso, a medida que nos acercamos a 4 desde el lado derecho o el lado positivo, y a medida que nos acercamos a 4 desde el lado izquierdo o negativo, aviso, desde ambas direcciones nos estamos acercando al valor de la función menos 5. Y para nuestro último ejemplo tenemos el límite como x enfoque 0 de 0.5x cubierto más x cuadrado. Aviso, como nuestra función es la función polinomial, que, una vez más, es continua en todos los números reales. Y por tanto podemos encontrar este límite realizando sustitución directa. Sustituimos 0 por x, tenemos 0.5 por 0 cubierto más 0 cuadrado, que debería ser 0 más 0 0. Mirando el gráfico, aquí está donde x igual 0. A medida que nos acercamos a x igual 0 desde el lado positivo hacia el lado derecho, y mientras nos acercamos a 0 desde el lado izquierdo o el lado negativo, aviso como desde ambas direcciones se acerca el valor de la función f de x o y igual 0. Espero que hayas encontrado estos 4 ejemplos útiles.